a esta hora el consultor energético Jorge Luis Hidalgo, a quien saludamos con el afecto de siempre. ¿Cómo le va? Estamos ya en cuenta regresiva, prácticamente cerrando el mes de abril. Vea usted, ¿no? Ya cuarto mes del presente 2025, y cuando arrancamos mayo en todo tipo de actividades, y más que todo también en esta etapa política acá en el país también. Primero tenemos 14 de mayo el cambio o inauguración del nuevo periodo legislativo, y luego el 24 pues la inauguración, apertura, inicio de este periodo completo del presidente Daniel Noboa. ¿Cuáles son los desafíos que precisamente en materia energética tenemos como sociedad, como Estado? Bienvenido. Abrazo, Alberto, un abrazo también a Michelle, a Leonidas. Gracias por la invitación. Hacía tiempo que no estaba en su casa y evidentemente siempre es un honor para mí expresar nuestros criterios en esta radio tan importante, con una audiencia tan valiosa, a quienes también saludo fraternamente. Sí, definitivamente le decía, ¿no?, que estamos pues abocados a todas estas temáticas que tenemos que ir manejando, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que debería de ir señalando, identificando el presidente de la República, que por cierto pues está abocado también a este periplo internacional, ¿no? Tratando de concertar ese afianzamiento de relaciones con quienes podrían invertir acá en nuestro país. En lo que tiene que ver con la materia energética, ¿qué es lo que tenemos que priorizar? A ver, primero expresarle mis deseos al gobierno que se ha reelegido, que le vaya bien, porque el sentir del país con un buen gobierno es que todos nos beneficiamos, y le extendemos pues la mano al gobierno para unar esfuerzos en lo que corresponda para apoyarlo y que todos entendamos que juntos podemos salir adelante. Entonces, primero expresarle el mayor de los éxitos y evidentemente tratar de apoyar a la ministra Manzano, a quien respeto enormemente. Es una ministra, como lo he dicho antes, valiente, es una ministra preparada, bien intencionada, que obviamente también hay que apoyarla. En ese sentido, yo creo que los desafíos energéticos en el país hay que entenderlos de una manera un poco más global. Y partamos por el hecho de que en una primera fase se hicieron esfuerzos justamente para evitar apagones. Y esto no es una crítica, esto es lo que correspondía hacer. Pero creo que en esta radio mismo se acuñó el nombre del chulco energético con algunos de sus colegas, porque sí, evidentemente para evitar el tema de apagones tuvimos que recurrir al chulco de comprar mucha más energía de Electricidad Colombia, con las barcazas, importación de diésel para generación termoeléctrica, que son energías absolutamente costosas. Entonces el gobierno ecuatoriano hizo sus esfuerzos y además dijo, bueno, vamos a cambiar la ley no más apagones 1, no más apagones 2, dar toda la normativa necesaria para que se puedan efectivizar proyectos. A partir de ahí hizo un esfuerzo para invitar al sector privado a que invierta en el país. Y la buena noticia es que el sector privado ha reaccionado de forma favorable. El señor presidente tiene evidentemente mucha credibilidad, entonces ha asistido a esta invitación y ya empiezan a promover, o desde hace un año y medio, empiezan a promover proyectos, pero lamentablemente estos proyectos terminan cayéndose en el agujero negro de los mandos medios de diferentes organismos del Estado, desde el Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente y sus zonas. Realmente vemos que primero declaran que no se necesita ciertos certificados, que sí se necesita, están actuando de forma subjetiva autoridades de técnicos en títulos habilitantes, no tienen las herramientas necesarias la dirección que se encarga de las interacciones de los proyectos. Hay proyectos que ya llevan años operando, que se les ha vulnerado todos los artículos de sus contratos vigentes, porque cambió la Constitución, porque cambió la ley, porque cambiaron
un montón de cosas, y cuando se acercan y les dicen, oiga, ya me rompieron el equilibrio económico, resulta que se hacen de la vista gorda, y ahí hay una gente que bajo nuestro criterio es bastante inexperta en Secretaría General Jurídica, que hacen un champú de argumentos y no concluyen nada, y están esperando que la empresa quiebre con su proyecto para después ver que nos falta más generación y terminar comprando más generación a Colombia. Entonces, evidentemente, este tipo de cosas ya operativas llaman la atención. Pero después tiene actores, y yo lo quiero mencionar directamente, como el señor Yacu Pérez, que con el cuento de que quieren proteger el agüita, que el agüita les van a dañar, están auspiciados por ONGs, tratando de que se manipule a las poblaciones para que en un país con apagones, y con riesgo de que continuemos apagones y con el chulco energético que estamos gastando una fortuna de se boicoteen proyectos y no salgan adelante. Entonces, estos señores que evidentemente yo no puedo saber quién los financia, sí puedo decir con claridad quiénes ganan de estas posiciones tan absurdas. ¿Quiénes? Los importadores de electricidad de Colombia, que son privados, que no quieren que el Ecuador aproveche sus recursos, pero están haciendo el negocio de la vida. Los empresarios de las barcazas, que no quieren quedarse 18 meses, quieren quedarse 10, 20 años, o no se acuerda cuando estaban como 10 o 20 años estos empresarios en otros gobiernos. Y los importadores de combustibles, que siempre están manipulando el mercado ecuatoriano para que no desarrollemos nuestros propios recursos. El año pasado, para que tengamos claro, importamos cerca de 650 millones, los 2 últimos años, cerca de 650 millones de dólares de Colombia, y ya les gustó obviamente el negocio, y hay actores que están interesados en que nosotros evidentemente no desarrollemos estos recursos. Sí, oiga, Jorge Luis, tal vez no, ese es el problema principal que tiene nuestro país, ¿no? O sea, esta corruptela que está enquistada ahí en el sector público, ¿no? Que lamentablemente lo vemos en este tema, vemos gente también que increíblemente, ¿no? A guisa de los temas ambientales también sacan provecho. No se puede hacer explotación en temas mineros, en temas hidrocarburíferos, y todo esto es gravísimo porque termina afectando a la sociedad. Permítame, Michelle Maffei continúa con la entrevista. Michelle. Buenas tardes, ¿cómo está? Le tengo otra pregunta acerca de, evidentemente, de esta sobrenecesidad de energía que no solamente el mundo está teniendo. El gran ejemplo fue el apagón que hubo en España y en Portugal, sino que América Latina va a demandar significativamente muchísima más energía, no solamente por el internet, sino también por el uso de la inteligencia artificial. Ahora, el Ecuador, bien o mal, parecería que ahora acaban de firmar también una concesión para que una empresa privada pueda construir una nueva refinería en Santa Elena. Evidentemente nosotros parecería que vamos a ir al petróleo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder si el petróleo en 15 años ya se va a terminar? ¿De qué el Ecuador va a sobrevivir o va a empezar a mover su economía? Porque más o menos el 70% de nuestro PIB es en base al petróleo. ¿Cuál es su recomendación ahí? O inclusive para poder inclusive migrar el grid energético, porque lamentablemente el petróleo en el momento que se termine, ¿qué se puede hacer? Primero, no se nos va a terminar en 15 años porque tenemos un factor de recuperación del petróleo bajísimo y un potencial con Suroriente y otros lugares enormemente alto. Segundo, el problema es que no es que mientras más produzcamos de petróleo es mejor, porque tenemos evidentemente estas rocas enormes en la mochila, que es los subsidios de combustibles, donde no se está beneficiando a los más pobres. Pero en el tema eléctrico tenemos primero un déficit de 1.350 megavatios, con un crecimiento de cerca de 400, 500 megavatios año, excepto que haya un frenazo de apagones y que afecte 2% del PIB, pero tenemos una necesidad de crecimiento. Con todas las mineras que van a entrar tenemos cerca de 4.000 megavatios de necesidad más adicional que hay que proveer a esta energía a estos actores. Digamos que lo que más le hace falta a este país
es energía, y como usted bien dice, súmele a eso la inteligencia artificial, que per cápita estamos consumiendo más energía, que cada vez tenemos más equipos celulares, computadoras, iPads y un montón de cosas más, tablets, etcétera. Entonces, evidentemente, va a ser exponencial la necesidad energética. Y gracias a Dios, ojalá tengan más gente en las poblaciones vulnerables, pobres, salgan de sus estatus de pobreza, y eso significa que van a tener que vivir más cómodos y obviamente van a aumentar su consumo energético. Entonces, digamos, lo único seguro que podemos prever en el futuro es que vamos a necesitar más energía. Y creo firmemente en los esfuerzos que ha hecho el gobierno, pero no sintonizan los mandos medios lo mismo, van en sentido contrario. Yo no sé si tienen realmente interés de que este gobierno no se luzca con buenas noticias, porque el sector privado, gracias a la invitación del gobierno nacional, ha presentado varios proyectos que están ahí dando vueltas con gente que se toma atribuciones que no compete. Por ejemplo, hay ciertas autoridades técnicas en títulos habilitantes que piden cosas que no son ni siquiera parte de la regulación o reglamento. Yo no quiero con esto decir que todos los funcionarios son malos, hay muchísimos y valiosos, pero evidentemente ya cuando uno pasa tanto tiempo en peregrinación para sacar estas autorizaciones, se da cuenta que evidentemente hay gente que no está alineada a las necesidades del gobierno de sacar adelante este país. Mire, por ejemplo, en el tema del Ministerio de Ambiente, se están demorando 1 o 2 años permisos ambientales. En el tema de agua, cada zonal está haciendo lo que quiera. Se cobran valores en algunos casos cuando le dan la autorización, en otros cuando entra a operar, en otros cobran unos valores, en otros valores. O sea, digamos, parece tierra de nadie. Y esto, digamos, para un ecuatoriano que ya está acostumbrado, es complejo. No se diga, pues, para inversionistas extranjeros que vienen y se enteran, por ejemplo, de que el Ministerio de Energía declara que no se necesita un certificado. Uno va de casualidad al Ministerio de Finanzas y dice Jorge sí Luis, se necesita. Jorge Luis, yo le tengo otra pregunta. Usted mencionó cuando me estaba contestando al principio de que nosotros tenemos la piedra en sí del subsidio al combustible. El Ecuador tiene un petróleo, un combustible demasiado caro, siendo inclusive productores. O sea, a mí me parece una cuestión un poco contraintuitiva. Y es evidentemente porque el petróleo del Ecuador es denso, no sirve para gasolina, sino es más que todo para caucho, y nosotros no tenemos refinerías potentes o buenas para generar mejor petróleo y más que todo gasolina para carros. El gobierno justo acaba de firmar con una filial de la firma DRL Refineries con Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno central no firma más acuerdos con la empresa privada para la construcción no solamente de una sola refinería, sino de múltiples refinerías? Porque eso sería una excelente forma también de no tener algún subsidio en la gasolina, porque si tenemos refinerías podemos autoconsumir. A ver, quisiera aclarar algunos conceptos. Primero, muy pocas empresas, yo celebro que esta empresa esté interesada en invertir en refinación, pero muy pocas empresas quieren hacer inversiones en refinación cuando quieren vender esos productos refinados. No lo pueden vender en el Ecuador porque pese a que el mercado es muy bueno, hay precio subsidiado de combustibles. Y el precio de combustibles es el precio que dicta el mercado pone el precio. No tiene relación necesariamente con los costos. Evidentemente tiene que cubrir costos porque nadie subsidia, pero ahí vienen conceptos que yo como ingeniero mecánico no soy experto, pero entiendo algo de esto, que es el costo de oportunidad. Es decir, no por tener petróleo y tener una refinería voy a regalar el combustible cuando el precio de mercado está más alto. El Ecuador tiene que entrar en una lógica de sincerar sus precios energéticos, pero también yo estoy de acuerdo que hay una parte importante de la población que hay que cuidar y proteger
y a esa población más vulnerable tenemos que tratar de cubrirla, y yo propondría soluciones como cheques, bonos, tarjetas de consumo, lo que fuera directo a ellos, que son los que deberían realmente beneficiarse, pero es que aquí se está beneficiando de los subsidios, narcotráfico, contrabando, grandes industrias, minería legal, repito, minería legal, minería ilegal, entre otros actores. O por ejemplo, preguntemos cómo las grandes mineras mueven su recurso mineral desde, digamos, su planta de producción hasta el puerto. ¿Con qué mueven? Con transporte pesado. ¿Qué carga ese transporte pesado? ¿Dice la precio internacional o precio nacional subsidiado? ¿Se benefician o no las grandes mineras de ese subsidio? Gracias, entonces Jorge este Luis. país debe sincerar su economía. Estamos beneficiando, no los pobres. Gracias, Jorge Luis. Leo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya está también con nosotros Eduardo Mendoza. Vamos a tener más inquietudes con él. Solo una inquietud, porque en honor al tiempo. Todas estas expectativas que se hizo de contratar estas generadores de energía a nivel país, que hubo algunos inconvenientes incluso de las empresas que quisieron por el Ecuador, ¿podríamos decir que el país está asegurado para los próximos meses? No estar dentro de los apagones, dejarlos en el pasado, es decir, podemos estar con esta tranquilidad con lo que se ha hecho por parte del gobierno en la parte termoeléctrica. El déficit es bastante más grande de lo que se ha hecho de esfuerzos. Yo creo, con los números que tengo, que vamos a estar expuestos todavía a, tal vez no tantos apagones de tantas horas, pero sí vamos a correr riesgos de en algún momento entre octubre, noviembre y diciembre, que existan ciertos racionamientos. Lamentablemente, pese a que hemos invitado al chulco energético y no quedaba de otra, todavía queda un gap, al menos en números, que tenemos que aplicarlo. Y para esto hay que consultarle a CENACE, que nos dé la información, que abra la información, porque parece que están yendo en sentido contrario, y el país necesita saber exactamente, obviamente, los números, transacciones comerciales, los números de temas energéticos y todo esto. Pero yo quería robarle un minutito más, porque entiendo que su próximo invitado es el señor René Ortiz. Sería bueno que el señor Ortiz también le diga al país por qué cuando fue ministro se tomaron decisiones, por ejemplo, de intentar cerrar Campo Amistad para evitar que produzca el país gas natural y utilizar esa infraestructura para importación de gas. Esas son las decisiones que son incoherentes, que el país tiene que tener claro por qué un país tan rico como el Ecuador tiene apagones. Porque este no es un problema del presidente Noboa, de este gobierno. Esto es un tema ya de larga data, y hay actores como el señor Ortiz que, por ejemplo, promovían que se cierre Campo Amistad para que se utilice la infraestructura para importar gas a precios elevadísimos, y creo que todavía mantiene la postura de que no hay gas en el Ecuador, cuando este país es un país que produce hidrocarburos. No hay país en el mundo que solo produzca petróleo y no gas. Y no solo tenemos un alto potencial en gas en Campo Amistad, que serviría, por ejemplo, para generación eléctrica en momentos de estiaje, sino que en el en el norte del Perú, en el norte del Perú, sur del Ecuador, hay una cantidad enorme de gas que han descubierto empresas como Total Energy de Francia y otras, que de hecho están produciendo el gas ecuatoriano, porque las estructuras son las mismas. Entonces nosotros necesitamos sincerar nuestra economía, eliminar subsidios, tener un plan de seguridad energética nacional, promover desarrollo de gas nacional. Nosotros además quemamos más gas que países como Qatar, Brasil o Canadá, siendo un décimo, un octavo de producción de petróleo que esos países, y nos damos ese lujo de quemar más de 140 millones de pies cúbicos de gas asociado en los campos petroleros, rico en propano y butano, que es GLP, que dicho sea de paso, importamos $1.000 millones, metano, que serviría, por ejemplo, para hacer licuefacción, y esto serviría para el mercado ecuatoriano, entre otros. Entonces, mientras no tengamos una postura
de estrategia de seguridad energética nacional y sigamos teniendo autoridades que vayan en sentido contrario y promuevan, por ejemplo, que se cierre Campo Amistad, entre otros, los resultados son los que están saliendo en la actualidad. Hay que hacer responsable a las anteriores autoridades. Correcto. Jorge Luis, Eduardo Mendoza Estrada tiene más inquietudes ya en la parte final. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge Luis? Qué gusto saludarlo. Estamos hablando con el experto en energía eléctrica, pues en energía más que nada. Quiero saber algo, Jorge Luis, y es respecto de... se hablaba un poquito del tema del caso español y la crisis energética que hay en el mundo. ¿Cree usted que nos va a golpear? Ya sabemos que hemos estado golpeados en este sentido, pero mire que no solo hemos sido Ecuador como tal, sino es en el mundo. Estados Unidos veía que estaba metiéndole cualquier cantidad de dinero para no quedarse sin luz. ¿Qué tanto riesgo hay para el mundo respecto de eso? Hay teorías conspirativas, me parece hasta divertido. A mí me gusta mucho verlas, el tema del gran apagón, que se va a apagar todo y se va a cambiar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que sin la energía eléctrica hoy no hacemos nada, es un derecho. Realmente es uno de los servicios básicos, digamos, más importantes hoy, más relevantes, porque sin energía no tiene semáforos, no tiene internet, en algunos casos no tiene agua. Bueno, en fin, refrigeración, congelamiento, transporte, cada vez estamos más expuestos, no tiene dinero incluso, cada vez estamos más expuestos a la necesidad de energía. Y por eso es clave, a ver, el Ecuador tiene ahorita dos caminos, o fortalecemos nuestra posición de seguridad energética nacional y disminuimos nuestra exposición de importación, o vamos a ser permanentes rehenes de importadores de combustibles, que el año pasado fueron 3.000, 4.000 millones de dólares que importamos, pero en los últimos 12, 15 años llegamos a importar 68.000 millones de dólares, y en un solo año importamos cerca de 8.000 millones de dólares. Esto, digamos, no es un balance de que hemos disminuido la importación de combustibles, sino más bien por barriles hemos aumentado la importación, pero se ha caído el precio del petróleo. Esta es la razón por la cual ha bajado la cantidad de dinero que hemos sacado del país. Estamos cada vez más expuestos a Colombia y que siga abusando del precio, porque mientras en el Ecuador la generadora hidroeléctrica o solar cuesta de 7, 8 centavos el kilovatio hora, la importación de combustibles a Colombia nos cuesta 31 centavos hasta 68 centavos el kilovatio hora. Sería bueno que alguien de SENACE venga y nos dé cuentas de cuánto está comprando la electricidad a Colombia, cuánto el Ecuador está comprando a Colombia y qué precio. Las barcazas, una energía absolutamente cara, 20 centavos el kilovatio hora sin incluir combustibles, 25, 30 centavos el kilovatio hora de las barcazas. La generación con diésel importado. Entonces, el país necesita tener y crear un de aprovechamiento energético nacional. Con esto termino. La buena noticia, Eduardo y amigos, es que este país es enormemente rico en recursos hidroeléctricos, solares, eólicos, biomasa, geotérmica, gas natural, combustibles, petróleo. Escoja la que quiera y el Ecuador tiene un gran potencial. Es una ironía que este país con este potencial tenga apagones y esté tan expuesto a importación de combustibles. Perfecto. Agradecerle, Jorge Luis Hidalgo, por estar con nosotros el día de hoy. Ya lo estaremos pues invitando de nuevo a conversar. Muchas gracias. Siempre un gusto, un abrazo. Buenas tardes. Son las 17 horas con 57 minutos. Llueve en algunos sectores de Guayaquil, Wendy.